Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de un tema que está dando mucho de qué hablar. Erkan Meric rompe el silencio y acusa a Asal Suba de hacerlo esperar constantemente, generando polémica y muchas reacciones. Erkan Meric, conocido por su papel protagónico en exitosas telenovelas turcas, sorprendió a todos al expresar públicamente su frustración hacia su excompañera Asal Suba. El actor, visiblemente molesto, confesó que durante el tiempo que compartieron proyectos, siempre se sintió en segundo plano. Asal siempre me hacía esperar, siempre tenía algo más importante que atender. Y eso, con el tiempo, me desgastó mucho, dijo con un tono firme y decidido. Las declaraciones de Erkan han causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. La química que ambos demostraban en pantalla había conquistado a millones de seguidores, pero detrás de las cámaras, según él, las cosas eran muy distintas. Muchos fans quedaron sorprendidos al escuchar estas palabras, ya que siempre habían pensado que la relación profesional entre ambos era ejemplar. Yo siempre estuve allí, puntual, preparado, esperando comenzar las grabaciones. Pero ella llegaba tarde, o simplemente se tomaba su tiempo. No saben lo duro que fue eso para mí, agregó el actor. Por su parte, Asal Suba no tardó en reaccionar, aunque lo hizo de una forma más cautelosa. En una breve declaración, la actriz comentó: Erkan es alguien con quien compartí mucho tiempo y trabajo. No me gusta entrar en polémicas, pero cada uno tiene su versión de las cosas. Yo nunca quise hacerlo sentir así. Sus palabras, aunque diplomáticas, no lograron calmar la tormenta que ya se había desatado en redes sociales. El tema se viralizó rápidamente en Twitter e Instagram, donde los seguidores se dividieron en bandos. Algunos apoyaban a Erkan y señalaban que la falta de profesionalismo es algo que no debe normalizarse en el mundo del entretenimiento. Otros, en cambio, defendían a Asal asegurando que las palabras de Erkan eran producto de viejas heridas emocionales. Una usuaria escribió: yo siempre noté que él esperaba demasiado de ella. Tal vez no era cuestión de puntualidad, sino de expectativas personales. En medio de la polémica, varios colegas de la industria también opinaron. Un director cercano al dúo reveló: sí, es cierto que Asal a veces llegaba más tarde de lo previsto, pero eso pasa en muchas producciones. No creo que fuera algo personal contra Erkan. Lo que sí es cierto es que él siempre fue muy disciplinado. Estas declaraciones añadieron más leña al fuego, ya que confirmaban parte de la queja de Erkan, aunque suavizaban la gravedad del asunto. Los seguidores de ambos actores comenzaron a debatir sobre si la tensión entre ellos fue una de las razones por las que nunca volvieron a compartir un proyecto. Erkan, en su entrevista, dejó entrever que esa posibilidad es real: después de tantas veces, yo ya no tenía ganas de trabajar en las mismas condiciones. Sentía que mi esfuerzo no era valorado. Por eso decidí alejarme. Estas palabras resonaron fuerte entre los fanáticos, que recordaron la gran popularidad de la pareja en pantalla. La tensión no se limitó únicamente a las grabaciones, sino que, según allegados, también se extendía a los eventos promocionales y conferencias de prensa. Varios testigos afirmaron que Erkan solía mostrarse impaciente mientras esperaba la llegada de Asal, lo que generaba incomodidad entre el equipo de producción y los periodistas presentes. Incluso algunos fotógrafos mencionaron que captaron momentos de evidente molestia en su rostro, aunque en ese entonces nadie se atrevía a comentarlo abiertamente. Con el paso de los días, los portales de noticias empezaron a difundir titulares cada vez más llamativos, aumentando la magnitud del escándalo. Erkan, cansado de la impuntualidad de Asal, se rompe la imagen perfecta de la pareja televisiva, y Asal responde con cautela ante las acusaciones. Fueron solo algunos de los más compartidos en redes. Esto impulsó aún más el debate, hasta el punto de que programas de espectáculos dedicaron largos segmentos para analizar cada detalle de las declaraciones. Algunos expertos en comunicación señalaron que este tipo de situaciones suele ser el resultado de diferencias de personalidad y manejo del tiempo.
Mientras Erkan proyecta la imagen de un actor meticuloso y ordenado, Asal se caracteriza por su estilo más relajado y espontáneo. La colisión de estas formas de trabajar, según analistas, es lo que pudo haber generado un choque constante detrás de cámaras. Entretanto, los seguidores continuaban divididos. Hashtags como Almohadilla apoyó a Erkan y Almohadilla estamos con Asal se convirtieron en tendencia, mostrando la intensidad de la disputa digital. Lo curioso es que, a pesar de las discusiones, tanto Erkan como Asal vieron un aumento en su número de seguidores, lo que demuestra que, en el mundo del entretenimiento, incluso la polémica puede traducirse en popularidad. Además, algunos rumores comenzaron a circular sobre proyectos futuros. Se decía que ciertos productores dudaban en contratarlos nuevamente juntos para evitar tensiones en el set. Sin embargo, otros opinaban que unirlos de nuevo podría garantizar altos niveles de audiencia, precisamente por la expectativa generada por este conflicto público. No faltaron quienes sugirieron que, más allá de las diferencias, podrían reconciliarse profesionalmente por el bien de sus carreras. En entrevistas posteriores, Erkan intentó aclarar que sus declaraciones no tenían la intención de destruir la reputación de Asal, sino de expresar lo que él vivió y sintió durante aquellos años de trabajo conjunto. Yo respeto su trayectoria, pero también tengo derecho a contar cómo me afectó la situación, comentó. Sus palabras, aunque más moderadas, no lograron apagar el debate, ya que para muchos ya había quedado marcada una huella difícil de borrar. Asal, por su parte, mantuvo su postura discreta, evitando entrar en más confrontaciones públicas. Sus publicaciones en redes sociales se centraron en promocionar sus proyectos actuales y agradecer el apoyo de sus fans, sin mencionar directamente el tema. Este silencio fue interpretado de distintas maneras, algunos lo vieron como una estrategia inteligente para no alimentar la polémica, mientras que otros lo consideraron una falta de valentía para afrontar las acusaciones. Lo cierto es que la relación profesional entre ambos actores quedará como uno de los capítulos más comentados en la televisión turca reciente. Su caso plantea una reflexión más amplia sobre cómo las diferencias personales pueden impactar en la dinámica de trabajo y en la percepción del público. Al final, lo que para ellos fue una experiencia desgastante, para los espectadores se transformó en un espectáculo mediático que aún sigue dando de qué hablar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Erkan hizo bien en contar su verdad o piensan que fue innecesario exponer a Asal de esta manera? Déjenme su comentario abajo y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de más noticias impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.